Hoy he querido grabaros este podcast para responder algunas de las preguntas más frecuentes que suelen hacerme acerca de cómo manifestar correctamente con la ley de la atracción, por qué sentimos ansiedad o miedo, ese miedo al futuro, cómo podemos conseguir realmente esa paz interna que anhelamos tener y que parece que siempre la hemos buscado fuera y ahí es justo donde no está y nunca llega, y cómo crear algunos de los hábitos saludables para mantenernos vitales y con energía elevada. Y finalmente os voy a dar también una pequeña reflexión de hacia dónde nos dirigimos con este despertar de conciencia masivo al que todos estamos encaminados. Todo esto lo hago para daros un poquito más de luz en todo este camino y proceso que todos estamos llevando en este despertar masivo de conciencia, de expansión de conciencia, de despertar espiritual, con todas estas elevadas energías que a todos nos están removiendo y que mucha gente todavía se encuentra en momentos muy confusos, de mucha confusión mental. Entonces todo esto es para dar un poquito más de luz. También deciros, para los que ya me conocéis, ya sabéis quién soy, y para los que llegáis aquí por primera vez, yo me presento, soy María Lourdes Garrido Domínguez, Lulú para los amigos, y yo en todo momento siempre hablo en base a toda mi experiencia de vida, de cómo yo desperté, de cómo yo tuve que atravesar 2 profundas depresiones, viví la muerte de cerca y pasé mi gran noche oscura del alma hasta que solté la resistencia y empecé a fluir y conecté conmigo, con mi interior, donde empecé ese gran proceso de transformación interna que, como os digo, es al que todos estamos llevados en este camino. Yo todo esto lo narro en mi libro Vivir toda una vida buscando mi propósito, donde ya estoy ayudando a mucha gente en este camino y a través de todos estos audios, de mis vídeos, intento daros a todos un poco más de luz. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar un poquito contestando, como os digo, algunas de las preguntas más frecuentes que me suelen hacer para daros un poquito más de claridad. La primera es sobre la ley de la atracción o asunción, es el por qué no manifiesto lo que quiero. Cuando una persona está vibrando en necesidad, en apego a lo que quiere manifestar y quiere controlar eso con esa ansiedad y con esa rapidez al resultado, ahí es justo cuando no puede conseguir lo que quiere, porque vibra desde una necesidad, desde una carencia, desde un control, desde un apego. Cuando tú quieres manifestar algo en tu vida, lo primero que tienes que hacer es sentirte bien tal como estás, porque todo lo que atraemos a nosotros es en base, primero, a cómo pensamos, a cómo hablamos y, por consiguiente, a cómo nos sentimos. El sentimiento es lo que hace que esa vibración sea elevada o no, dependiendo de cómo estemos gestionando esas emociones en ese momento. Por eso es muy importante comprender, lo primero, que nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias humanas y no al revés, como muchos creen o nos han hecho creer. Por tanto, como somos energía, frecuencia y vibración, nuestro sentir interno es el que genera esa vibración y en base a esa vibración es como nosotros atraemos. Cuando tú vibras en gratitud, cuando estás agradecido por lo que tienes, cuando sientes esa felicidad interna tal cual estás en este momento ya actual, ahí es cuando tú puedes visualizar cosas que quieras conseguir, sabiendo que esas cosas tú las creas porque tú eres el creador de tu vida y sintiendo la certeza que eso va a llegar a ti en tiempo divino y perfecto, tú sueltas el control, te sientes ya bien en este momento, te sientes en paz y felicidad y sabes que eso va a llegar a ti y lo agradeces ya desde este momento presente. Y es en esa vibración elevada la que te hace alinearte a esa frecuencia de tu deseo. Y ahí es donde se van dando circunstancias, personas, etcétera, que hacen que vayas atrayendo en base a lo que tú estás focalizando como deseo, pero no desde esa
ese querer, necesitar desde ese apego, sino sabiendo y sintiéndote ya bien en este momento presente y sabiendo que eso va a llegar a ti en su momento, sin esa necesidad y sabiendo que aunque no llegara a ti, tú sigues estando bien. Ahí es cuando tú estás en esa paz, en esa calma interior y es cuando tú realmente tienes esa energía elevada. Y ahí es cuando se van manifestando todas las cosas que queremos atraer a nuestras vidas. Porque recordar una ley fundamental y es que no manifestamos y no atraemos lo que queremos a nosotros, atraemos lo que somos. De ahí que tengamos que convertirnos en las personas que ya tienen ese deseo para ver ese deseo materializado en nuestra 3D. Por tanto, en todo momento debéis de sentiros felices tal como estáis en este momento, agradecidos, en paz, en armonía. Cuanta más paz sintáis, cuanta más felicidad, cuanto más a gusto estéis con vosotros mismos, más os améis y más os sintáis ya felices en el momento presente y conscientes en todo momento de lo que hacéis, ahí es cuando más vais a atraer a vosotros. Ahora voy a responderos a otra de las preguntas más frecuentes y es ¿por qué siento ansiedad o sufro en mi vida? La ansiedad no es más que el miedo al futuro. Cuando no vivimos en el momento presente, cuando estamos apegados, como os decía, con esos deseos a un futuro que además generalmente lo vemos como algo incierto y muchas de las veces podréis estar de acuerdo conmigo en que muchas de las cosas sufrimos innecesariamente, porque luego a medida que se van dando en nuestras vidas vemos que no era para tanto y el sufrimiento que nos ha llevado era excesivo. Y las cosas a veces se dan más fáciles de lo que pensamos. Por tanto, el no estar aferrados a ese futuro, el fluir desde el momento presente, siendo presencia, siendo conscientes de cada momento, porque solo desde el momento presente es desde el cual nosotros podemos manifestar lo que queramos ver en el futuro. No manifestamos desde el pasado también ya pasó. Lo mismo pasa en el hecho de estar depresivos. Generalmente una persona depresiva, y yo lo digo por experiencia propia, es porque nos aferramos a los dolores del pasado. No nos perdonamos a nosotros ni a los demás y vivimos siempre en ese sentimiento de culpa, de rabia, de ira, de victimismo. Y ahí es cuando no podemos fluir en tranquilidad, en paz y en felicidad. Por tanto, desde el momento presente, soltando esos apegos, es cuando nosotros podemos manifestar lo que vamos construyendo para ese futuro. Creer que algo va a pasarnos cuando, como os digo, ni siquiera sabemos cómo van a darse las circunstancias, nos hace vivir siempre en ese constante torbellino de pensamientos recurrentes que nos roban la paz en este momento y por tanto nos mantienen en ese piloto automático en vez de disfrutar cada momento actual. Porque recordar una cosa, y es que lo importante no es la meta, sino el camino. La gran mayoría de la gente pasa por la vida y cuando llega a su lecho de muerte y le preguntan qué le hubiera gustado hacer, siempre dice eso, siempre dice lo mismo. Hubiera vivido cosas que no se atrevieron a hacer y fluyeron en ese piloto automático, en ese pasar por la vida. Y es porque todos hemos sido programados en una sociedad con unas creencias de que la paz, de que la felicidad está en tener cosas, en trabajar duro, y lo único que hace eso es robarnos realmente nuestra libertad. Nos mantenemos sumidos en ese piloto automático, en ese querer hacer cosas y al final no disfrutamos realmente del momento porque ni siquiera tenemos tiempo para hacerlo, porque nos volcamos en trabajar y trabajar. Por eso yo siempre digo, cada día pregúntate, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría que fuera? Haceros esa pregunta por la mañana al despertar y visualizar vuestro día, porque cuando hacemos esto, estamos mandando órdenes a nuestra mente de cómo queremos ser y actuar, y nuestra mente, que no ve palabras sino imágenes, recrea un escenario
que se va guardando en ese subconsciente. Y de esa manera vamos metiendo en él nuevas creencias. Y esto es algo parecido a lo que hablo cuando estamos reprogramando el subconsciente. Cuando queremos sustituir creencias que antes estaban en nuestra mente como válidas y que ahora ya no las creemos así por nuestro nivel de conciencia actual, y nos enfocamos en las nuevas creencias potenciadoras que queremos ahora crear, pues hacemos a través de manifestaciones y afirmaciones positivas. De esa manera, hablamos y actuamos de manera consciente y de forma distinta, y así, poco a poco, vamos cambiando nuestra realidad actual, nuestros hábitos y, por tanto, nuestro carácter y nuestra vida. Y el sufrimiento es por estar atados, como os decía antes también, a ese pasado. Cuando nos enfocamos en cosas, situaciones que ya no queremos, porque esas cosas no nos hacían sentir bien y seguimos atrayendo más cosas de esas, porque el sentimiento que tenemos es de estar mal, preocupados, con ira, con rencor, resentimiento, miedo, victimismo, culpa, queja. Todas esas emociones negativas que nuevamente nos mantienen en la mente en todo momento te está dominando y por tanto te está robando el momento actual. Y hay que tener en cuenta que el pasado ya pasó, que no puede arreglarse, solo cambiarse. Si nos enfocamos en lo que es, que ahora queremos ser y hacer, eso nos va a hacer sentir bien. Por tanto, reflexionar en qué queremos, qué nos gusta, es lo que nos está haciendo conscientes en todo momento y devolviéndonos al momento presente. Y ahí somos nosotros quienes ponemos nuestra mente a nuestro servicio y no al revés. De ahí que os diga que hay que vivir en consciencia, en presencia en cada momento. Y de esta forma vamos cambiando poco a poco hábitos que ya no nos gustan. Y de ahí también ese responsabilizarse de uno mismo, el soltar ese victimismo, esa culpabilidad y el empezar realmente a darnos cuenta de que somos nosotros los que creamos nuestras vidas, nos hace responsabilizarnos y poco a poco ir cambiando hábitos y actitudes que ya no nos sirven en este momento. El ir cuidando de nosotros todos los aspectos, la mente, como os estoy diciendo, pero también es importante cuidar el cuerpo, nutriéndonos bien, haciendo ejercicio y mimándonos, como el cuidar el alma, el amor que todos llevamos dentro, tratándonos con amor, que es lo que somos, y premiándonos por cada logro y avance. Esto nos va dando más autoestima, amor propio, empoderamiento personal, y vamos viendo lo que hemos superado y lo capaces y suficientes que somos y creadores y merecedores de vidas increíbles. Las cosas se van dando paso a paso, sin agobios, fluyendo en paz. Daros cuenta que una semilla no da sus frutos en 2 días. Primero hay que sembrarla y luego poco a poco cuidar la tierra, regarla, hasta que crezca, florezca y dé sus frutos. Y cada paso es importante, de ahí el no apegarse al futuro e ir disfrutando del proceso para que la vida tenga significado en cada momento y no se nos escape. Habiendo pasado por ella, sin disfrutarla, haciendo cosas que nos den paz y felicidad y que nos aporten nuestra energía vital. Ahora voy a hablaros precisamente de esto, de nuestra energía vital, que es fundamental para que todo esto, tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestras emociones, nos hagan vibrar alto y poder ir teniendo vidas realmente significantes. Por tanto, el equilibrio de todas estas nos harán tener energía día a día, mantenernos sanos para vivir vidas saludables y alcanzar esa paz y felicidad tan anhelada. Y aquí estaría respondiendo a la tercera pregunta, que es cómo crear hábitos saludables y mantenernos vitales con energía elevada. Hacer ejercicio, practicar, pues por ejemplo, nuevos deportes que nos puedan gustar, danza, boxing, spinning, el caminar descalzos en la naturaleza, todo eso nos hace sentirnos bien y por tanto nos hace estar en estados de paz y de calma interior. Organizar nuestro día priorizando tareas desde la mañana,
El leer, escuchar música reconfortante, baños de sal, visualización con colores en el baño para limpiezas dectos. Hay infinidad de técnicas y hábitos saludables para el día a día. Los momentos vitamina son los momentos que nos dan alegría a nuestro cuerpo y esos también debemos de tenerlos en cuenta, al menos 1 o 2 al día. Eso nos va a reconfortar y por eso también hay que incluirlos en esa agenda personal. Descansar o parar cuando el cuerpo lo pida es otra de las claves. Al cuerpo hay que escucharlo, porque de esa forma lo recargamos de energía. Una buena dieta alimenticia, eliminando azúcares, harinas refinadas, procesados, carbohidratos, hacen que nuestro sistema nervioso no se altere y, por tanto, nos dé más vitalidad en el día a día. Tomar alimentos frescos, incluir verduras en cada comida, evitar la ingesta de alimentos pesados como carnes, etc. Como veis, poco a poco podéis adquirir hábitos responsables y saludables para mantener toda vuestra energía vital saludable, sana y elevada. Para la mente, para relajarla, es importante meditar. Cada vez que estamos saturados, unos minutos de respiración consciente, como el mindfulness, la toma de conciencia, la reflexión, la introspección, la escucha interna, nos hace ir suavizando esa mente. Y todos estos cuidados hacen que nuestro estado emocional mejore y, por tanto, el amor que nos damos nos nutra el alma. Por tanto, autoconocernos, autocuidado personal, es vital para tener realmente vidas con propósito y crear de manera deliberada las vidas que realmente merecemos y que anhelamos. Estas serían un poquito las respuestas, como os digo, a las preguntas. Y ahora os voy a hacer una reflexión de cómo estamos viviendo en estos momentos todo este proceso de elevación de conciencia y cómo todos estamos cambiando y cómo nos está afectando de alguna manera todas estas nuevas energías que están llegando al planeta, a las cuales debemos de ajustarnos con ella. Nuestros ADNs están cambiando como nunca antes en la historia. Estamos instalando nuevos códigos y expandiendo así nuestras conciencias y despertando todo el amor que llevamos dentro hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nuestras referencias están cambiando y estamos atendiendo más a que debemos priorizarnos nuestra salud holística, cuidando nuestros cuerpos, mentes, espíritu y con ello a la madre naturaleza y a los animales. No hay más que ver que cada vez hay más personas que huyen de las urbes hacia la naturaleza a encontrar esa paz y cada vez más familias acogen animales en sus hogares. La educación, las familias, la política, todo está cambiando porque las bases que existían como Matrix ya no se sostienen más. Todos somos más humanitarios y entendemos que nuestra paz y felicidad es lo primero. El autoconocimiento, el autocuidado y el crecimiento personal se está convirtiendo en la base de nuestra existencia. El interiorizar en nosotros nos está haciendo despertar toda esa sabiduría que yace dentro de nosotros desde eones de encarnaciones. Y así estamos despertando a la verdad de lo que somos, de nuestros potenciales ilimitados, y despertando nuestros dones y talentos, y toda esa creatividad e intuición que nos hace sentirnos felices y con propósito. Estamos aceptando y sanando todo lo que nos limitaba y trascendiéndolo en ese amor y luz que somos y llevamos dentro, cambiando así nuestras formas de pensar y dejándonos llevar más por ese motor y brújula interior, que es nuestro corazón, y poniendo, por tanto, a la mente a su servicio y no al revés. Entendemos que somos seres ilimitados y que las sombras y los miedos que antes nos mantenían presos están disipándose, dando así lugar a la creación responsable de nuestras vidas soñadas. Un cambio masivo en la historia de la humanidad sin precedentes, nunca antes vivido. Cada vez somos más los despiertos y que ayudamos al resto a su despertar.
activando así los valores importantes como son el perdón, la gratitud, la comprensión, la aceptación, la colaboración, la honestidad, la humanidad, la vulnerabilidad, que son nuestros talentos y nuestros dones internos. Estamos sanándonos a nosotros mismos y a su vez a nuestros ancestros, pasando de tener vidas carentes a vidas abundantes en todos los niveles y áreas de nuestras vidas. Y cada vez más disfrutando la vida y no solo pasando por ella, eliminando todo el dolor y el sufrimiento antiguos, soltando la resistencia y el querer controlarlo todo, el apegarnos y fluir con la vida y con sus ciclos naturales, adaptándonos de manera tranquila y armoniosa a los ritmos sin verlos como problemas reales, sino como situaciones a ir resolviendo poco a poco en el camino. Entendiendo que todos somos uno, parte de la misma conciencia que lo conforma todo en este universo y dejando de vernos como seres independientes y duales, bajando así el cielo a la tierra y viviendo al fin en paz, en amor, felicidad y libertad. En definitiva, un despertar e iluminación masivo dando lugar a una nueva tierra armonizada y próspera. Y bueno, espero que con todo esto que os narro hoy en este podcast os ayude a todos, os dé un poquito más de claridad en vuestros caminos, en vuestros procesos y sobre todo a la hora de autoconoceros, de cuidaros, de ese crecimiento personal día a día, dando siempre lo mejor de cada uno de nosotros en el día a día y progresando primero individualmente y de esa manera conjuntamente con el resto de personas a nuestro alrededor. Os mando un abrazo enorme, os amo infinito y nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste.